Vamos a continuar con nuestro tema orando los unos por los otros, y nuestra lectura bíblica va a estar centrada en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 14. Esta, como vimos anteriormente en la carta a los Efesios, es una oración que tiene mucho contenido para nuestra enseñanza y en nuestra vida práctica. En realidad, una traducción más literal de este versículo, Pablo está diciendo orando cara a cara con Dios, en el versículo 3. Esta es nuestra condición de hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo, nosotros nos dejó el Señor la enseñanza de orar a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, 9. El famoso Padre Nuestro. Pablo, al escribir a los Efesios, les dice: por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tal vez suene a repetición, pero les recuerdo que nuestra oración es trinitaria, porque es al Padre al cual nos dirigimos, por la dirección del Espíritu Santo. Y cerramos nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es por fe. Lo hacemos sabiendo que somos oídos y nuestras oraciones serán contestadas. Y serán contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios para con nosotros y para con nuestros hermanos, y de acuerdo a los propósitos eternos de la divinidad. La primera mención es una actitud de acción de gracias. De acción de gracias por las buenas noticias que había recibido de ellos. La fe en Cristo, el amor para con sus hermanos y la esperanza guardada en los cielos. Hay tres virtudes mencionadas: la fe, el amor, la esperanza. Inmediatamente nos recordarán el pasaje de 1 Corintios capítulo 13 relacionado con el amor cristiano, que termina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Un autor cristiano ha escrito varios libros basados en este mismo tema y los ha titulado La medida de una iglesia, la medida de un hombre, la medida de una familia, etc. Es interesante el planteo: medir nuestra propia vida por estos tres parámetros: el amor, la fe y la esperanza. Les he puesto como título el espiritualómetro cristiano, que sirve para medir el estado de mi vida cristiana. Recordemos: el amor, la fe y la esperanza. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso es alabada por Pablo por su amor en Efesios 1:15. Pero cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2, en la carta del Espíritu Santo a esta iglesia, aproximadamente 40 años después, el reproche es que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya no era la misma iglesia. Muchas veces nos ha pasado tropezar con este mismo problema. Hemos pasado personalmente por circunstancias difíciles de la vida diaria o no. Fue en momentos cuando no teníamos motivo de queja, que todo brillaba como el sol al mediodía, no había nubes que oscurecieran el horizonte, y nuestra fe o nuestro amor o nuestra esperanza se aflojaron, menguaron, se entibiaron y luego se enfriaron del todo, y necesitamos un sacudón en la vida para poder volver nuestra mirada al Señor y poder ser nuevamente fortalecidos en los aspectos en los cuales habíamos flaqueado
ya sea como iglesia o como personas. Debemos hacer un alto para mirar cómo estamos. Las circunstancias son difíciles. Estamos viviendo sin el contacto físico con nuestros seres queridos, aún con aquellos que lo necesitan por estar pasando una prueba de enfermedad o de cualquier otra índole. La falta de comunión con nuestros hermanos, a quienes no vemos, o solamente nos limitamos a un contacto por Zoom en las reuniones o por teléfono, una enfermedad que golpea la vida de algún ser querido o un miembro de la iglesia. Hay muchas cosas nuevas que han agregado angustia y dolor en nuestra vida como sociedad. La tristeza de ver un país en decadencia moral, mientras un dios como Maradona nos enteramos que vivía con un gasto mensual de 10 millones de pesos, cuando muchísima gente pasa tanta hambre en nuestro propio país. Víctima de la injusticia social, del desamparo de la ley, la votación de la ley abortiva, que es un acto criminal, porque atenta contra una persona indefensa en estado de gestación, que dejará secuelas imborrables en las personas que lo practiquen, en especial en niñas menores aún, que quedarán marcadas y sus dramas el día de mañana les seguirán. Los noticieros siempre traen malas noticias. Todo esto influye. Debemos elevar nuestras miradas al Señor con gratitud de corazón, pidiendo fortaleza para soportar las acechanzas del diablo, como vimos en estos días pasados, porque la vida turbulenta que vivimos nos puede afectar en la fe, la esperanza y el amor. El mensaje del Evangelio debe llegar a todo el mundo en cada congregación y generación de cristianos. El mensaje debe ser llevado hasta el fin del mundo, así como Pablo dice que ha llegado en su momento a todo el mundo conocido de su época. Nosotros debemos cumplir con nuestro mandato, que se ha repetido de generación en generación, llevar el Evangelio a toda criatura. El apóstol tenía muy en claro su misión, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Mi vida sería distinta. Nuestra congregación sería distinta. Y nuestro mundo sería distinto si cada generación de cristianos, si yo mismo, pudiera tener este celo de predicar el Evangelio a toda criatura. Recordemos, nuestra misión es hasta lo último de la tierra, hasta que el Señor venga. Oremos para que cada uno de nosotros pueda asumir su propia responsabilidad. Antes de despedirme, permítanme un recuerdo personal. Hoy sería el cumpleaños de mi mamá. Nació en 1910. Ella abrazó la fe de su mamá, doña Hilda, que en Siria, cerca de Damasco, conoció al Señor antes de emigrar con su esposo a América Central y luego a la Argentina, donde nació mi madre, siendo la única de esta nacionalidad de sus 5 hermanos. Fue una fiel cristiana que llevó a toda nuestra familia al Señor. Recuerdo verla de rodillas en la cocina orando, o cuando no asistíamos aún a la iglesia, pues mi padre estaba apartado, ella nos leía las historias de las Escrituras en algunos días de lluvia. Fue una mujer que sirvió al Señor preocupándose en la atención a misioneros o sirviendo a sus hermanos en la iglesia. Junto con mi abuela y sus hermanas, participaron en la primera reunión de la iglesia en calle Campana, Capital Federal. Esto me lo contó el hermano Bonfante, quien junto a su familia y el matrimonio misionero, cuyo apellido inglés se me borró de la memoria, fueron
los asistentes a esa primera reunión de una iglesia que aún se congrega en el mismo lugar. Doy gracias al Señor por su testimonio y aliento a las hermanas cristianas que tienen sus hijos, que los están criando, a enseñarles el camino del Señor. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana si Dios quiere.